Bueno, pues vamos a comenzar el programa de esta noche y vamos a comenzar hablando de comer y de comer bien en la capital asturiana, lo cual es prácticamente sinónimo, lo de comer bien y comer bien en Oviedo. Incluso para aquellas personas que están pensando, bueno, pues oye, tengo un cumpleaños, tengo un bautizo, tengo una comunión, tengo incluso una boda, bueno, ¿dónde puedo sin desplazarme mucho, sin tener que salir a las afueras, que me coja cerca, que tenga dónde aparcar bien, vamos, que no tenga, que pueda ir o venir desde el centro andando? A ver, todo eso, todas esas condiciones, y sobre todo la de comer bien, que sin duda es la más importante, nos la encontramos en la calle Víctor Chávarri, número 11 de Oviedo, y algunos se preguntarán, ¿dónde? Bueno, pues usted va caminando por allí y de repente ve unos echando sidra. Pues ya está en el buen lugar, ya está en el buen lugar. Ya está muy cerca del Bosque de Javita, un local que van a poder ver a continuación en la pantalla grande con esas imágenes del mismo. Y para hablar un poco más en profundidad se encuentra con nosotros esta noche su propietario, Diego Javita. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, decía yo que aquella persona que busque, oye, pues no solo comer un día de celebración, un día diario o un día de fin de semana, como puede ser en el bosque, ¿vale? Sino que busque a lo mejor pues ese evento, esa espicha entre amigos, entre colegas, o un bautizo, o una comunión, o incluso una boda, si no invitó a todos los que conocía y a muchísimos más, tiene su local en el Bosque de Javita, ¿no? Sí, ahí tenemos un local para eventos privados que, bueno, tiene una capacidad, hacemos espichas de pie que tenemos capacidad hasta 50 personas. Luego de sentado tenemos un poco menos de capacidad, pero unos 40 y pico personas también coge. Hacemos los eventos con un mínimo de personas, 20 personas. 20 mínimo, sí. Y nada, tenemos unos menús de espicha para que la gente esté de pie y otros que son para que la gente esté sentada, de picoteo, de comida, lo que quiera. Correcto. Entonces, bueno, es un local que está muy bien porque está a pie de calle, con mucha luz, con mucha vista. Y nada, que ahí están en el centro de Oviedo. Sí. Puedes desplazarte prácticamente andando desde un montón de sitios y además si no tienes parking cerca, ¿no? En este caso. Sí, no hay que salir afuera de Oviedo para un tipo de celebraciones de esta clase, ¿no? Sí, no, hay 3 o 4 parkings para aparcar por lo menos. Está el Gran Boulevard, el Vasco, el de Foncalada, y está muy bien porque luego la gente, si quiere seguir de la celebración o copete o lo que sea, pues tiene ahí los bares. Entiendo que tanto para comida como para cena, la celebración se puede realizar. Sí, comida pues la hacemos a partir de 1:30, 2 hasta las 6, porque luego necesitamos un tiempo para prepararlo para la noche, y luego la noche pues de las 9 hasta la 1 de la mañana, así. Bueno. Los menús que tenemos son, la bebida la incluye desde que se empieza a comer hasta que se termina, hasta el postre, y luego si quieren tomar copas o quieren tomar algo antes o después, pues eso va a ir aparte de los precios del menú. ¿Cómo decidisteis ponerlo en marcha? ¿Visteis que había una demanda para esto? Sí, porque bueno, ya tenemos el bosque, que lo tenemos para diario, y bueno, a veces pues teníamos mucha demanda de mesas grandes y entonces pues vi la opción esa de destinar ese local para eso. Y la verdad que muy bien porque está teniendo bastante éxito. Ya dimos bodas, prebodas, despedidas, de todo tipo. Claro. Entiendo, eventos individualizados, es decir, nunca coincidirían dos grupos que no se conocieran, ¿no? No, es solamente, pero son privados, sería para un grupo. Claro. Sí. Claro. Lo cual es tremendamente importante, ¿no? Porque dices, oye, no es que digas, me cae, aquí hay gente que no conozco, no. Si tú lo contratas es para tu grupo, a partir de 20 personas hasta un máximo de 50, y ahí lo tendrías, ¿no? Sí. Es privado totalmente. Correcto. ¿Qué nos recomendarías para una espicha, por ejemplo? Una espicha de pie, a la hora de comer, bueno, para beber sidra, entiendo que también vino y tal, pero para comer. Sí, a ver, las espichas de pie, pues, a ver, están muy bien porque la gente pues puede hablar, pueden ir hablando, pueden ir unos con otros. Es la ventaja que tiene, por ejemplo, con las de sentado. Al final estás siempre en el mismo sitio y hablando con la misma gente. Entonces, las espichas de pie están muy bien
para eso y también tienes que elegir pues una comida que no requiera usar mucho los cubiertos ni que sea fácil de coger. Entonces, bueno, tenemos lo típico de unas pizzas, embutidos, tenemos pastel de cabracho, croquetas, empanada, pollo al ajillo, fritos, bien sean de bacalao, merluza y bueno, básicamente eso. Después nos adaptamos un poco también a lo que la gente quiera. Sí. Luego ya, si se opta por una celebración, imaginémonos, ¿no? Ahora que vamos para la época de ello, comuniones. Si se opta por una comunión, ahí ya es, entiendo, un menú más formal, ¿no? Sí, ahí tenemos unos entrantes, que... Y después pues siempre tendremos pues, un segundo plato a elegir, un plato principal a elegir. Bien sea carne o pescado, y luego los postres y la bebida. Pero bueno, hay gente que incluso, aun siendo esas fechas o esas celebraciones, prefiere mejor menús picoteos. Tenemos tenemos unos menús de picoteo de sentado que están muy bien también, que incluyen cachopo, incluyen entrecot, son una serie de platos al centro que incluyen pescados y carnes. Mira, no contemplaba yo esa posibilidad. Y va para adelante este tema, ¿no? Sí, son un poco más económicos que los que tienen un plato principal. Fíjate. Con la experiencia acumulada me decías, hace 2 años más o menos que lo pusisteis en marcha, ¿la gente opta más por esta modalidad que me comentabas o por la de ya, oye, cada cual pide lo del y tal? La del picoteo. ¿No? La de todo a compartir. Sí, es la que más quiere la gente. Y espichas de pie mucho. Sí, lo que es de pie, casi hay más de pie ahora que de sentado. Sí. Mira, pues pensé yo que iba a ser completamente al contrario. Bueno, decíamos, el menú incluye bebida, desde que se empieza hasta que se acaba. Eso es, hasta que se acaba la comida, el postre, luego lo que iría aparte. Incluye sangría, sidra, vino, agua, incluso jarras de cerveza también que podemos llegar a poner. Y luego café, también damos café. Correcto. Luego lo demás ya iría aparte, chupitos o copas. Se tendrían que mirar aparte. Bueno, esto complementa a lo que es el restaurante, digamos, tradicional, el restaurante de siempre del Bosque, donde si entran, bueno, pues vamos a ver, no sé si han estado alguna vez en el Bernabéu o en el Nou Camp, donde se ven todas las salas de trofeos, bueno, con las Champions, ahí en el caso del Madrid. En el Bosque es campano. O sea, prácticamente no dejaste temporada donde no tuvieras uno, ¿no? Sí, bueno, fui 4 años a la subasta. Sí. Y todas las veces que fui, todas las veces gané la subasta, sí. Y hubo un año, en el 2020, que no hubo subasta, y que también compré el campano porque le hice una oferta al pescador y lo llevé. Entonces tengo allí, si tengo cuadros, si tengo trofeos, pues tengo 5. Ahí está. Entre el local del Bosque de Javita y el Bosque tengo 5. No está nada mal en este caso. No son las 15 Champions del Madrid, pero va camino de ello, sin duda que sí. Bueno, ¿cómo va el tema del Bosque? Ahí ya es, bueno, pues un restaurante ya más tradicional, ¿no? Sí. Restaurante diario, fin de semana, cenas. Sí, a ver, ahora en esta época del año pues es más el fin de semana. Sobre todo hasta que nos mejore un poco el tiempo, empiece a calentar un poco el tiempo. Es el fin de semana, pero bueno, hay bastante gente, sí. Claro. Sí. Claro. Venimos de lo de la capitalidad gastronómica durante el año pasado. ¿Se dejó notar, por ejemplo, para vosotros? Sí, yo creo que sí, que vino más gente, más turistas. Yo creo que eso todo ayuda. Precisamente en cuanto a turistas, vamos a ver, Oviedo, según los datos, y bueno, si nos damos un paseo por la calle, también lo vemos, verano tras verano aumenta. Vale, esto siempre hay quien dice, oye, mira qué bien, que entiendo que seáis vosotros, por el tema del negocio, siempre hay quien dice, es que está Oviedo lleno. Personalmente a mí no me molesta en nada, ojalá que hubiera y que hubiera más porque sería beneficio para todos, sin duda, pero ¿notáis que Oviedo tiene tirón, que cada vez está más de moda, que cada vez la gente, bueno, pues viene más y consume en los locales? Sí, yo creo que sobre todo los fines de semana se nota mucho la gente de afuera y sobre todo la gente que está cerca de Galicia, de Cantabria y del País Vasco,
bueno, incluso en Madrid también, pero sí se nota todos los fines de semana se notaba. De hecho, a ver, Oviedo no es una ciudad, es una ciudad pequeña y somos muchísimos locales los que hay y con muchas plazas para comer. O sea y todos vamos funcionando bien, yo creo. Entonces, por lo menos los que estamos en la zona turística. Entonces yo creo que eso, pues el turismo ayuda mucho. Eso, aparte del turismo, los eventos que hay, porque hay cualquier evento que haya, cualquier campeonato de natación. La Oviedo Cup, esta que viene ahora. Todo ayuda, se nota todo muchísimo. Claro. Cualquier partido del Oviedo. El de Coruña, por ejemplo, ¿no? Que veíamos fotos, todo aquello reventado. Sí, buenísimo. Entonces todo eso, todo ayuda. Por lo menos a la zona nuestra, de allí, toda cosa que se haga en Oviedo, todo trae mucha gente. Sin duda. Hablamos antes de lo del campano. Bueno, tenéis especialidad en pescados, sin olvidar las carnes y sobre todo el pote. El pote, y aquí hablo con conocimiento de causa, el pote es para comer aparte, en una palabra. Y eso no porque él esté aquí, sino porque le he tenido el placer de probarlo, de degustarlo, y está muy, pero que muy bueno. Porque no olvidáis la cocina típicamente asturiana, la cocina de siempre, ¿no? Sí, el tema del pote, pues nosotros, yo que soy de la zona de Cangas, soy de Cangas, en la Arcea, pues lo hacemos un poco como se hacía allí. Sí. Y utilizamos el compango y toda la materia prima que podemos lo traemos allí y lo hacemos un poco como se hacía allí. Mi madre hacía el pote espectacular y entonces pues intento que se haga igual o muy parecido. Claro. Sí. No, verdaderamente es una delicia. Al margen de eso, por ejemplo, para el próximo fin de semana, para el fin de semana que viene, si tuvieran pues que ir a cenar 2 personas, pareja, por ejemplo, ¿qué nos puedes recomendar? Pues un par de entrantes, pueden ser unas zamburiñas, que las preparamos muy bien, unos mejillones o unos chipirones a la plancha, y luego pues una chuleta de cangas de vaca madurada, con unas semanas de maduración, una chuleta que no hace falta que sea muy grande. Bueno, si es grande no pasa nada, ¿entiendes? Yo si es grande no pasa nada. Bien. Y troceadina, con una piedra caliente para tal, y con eso ya una pareja. Y encima queda muy bien y barato. ¿Y hay que dejar sitio para el postre? Sí. O sea, un poco de postre todavía entra, ¿no? Sí. Postre casero. Sí, una tarta de tocinillo de cielo y queso, o una tarta de la abuela y... Madre mía. ¿Notáis que hay un poco de alegría entre el público, entre el consumidor? La gente sale a cenar. Se dejó atrás aquel miedo, aquellos años malos de la pandemia. Ahora hay, ciertas ganas ya han pasado años, pero sigue habiendo ganas de salir, de pasarlo bien un poco. Sí, la gente está saliendo bastante. A ver, a lo mejor no salen todos los días, porque todos los días es mucho, cuesta mucho, pero por lo menos 2 días a la semana la gente está saliendo. Sábado y domingo, domingo a mediodía y sábado y viernes noche, pero sobre todo el sábado es un día que es muy, muy fuerte. Se va funcionando. Sí, Correcto. Volvemos al bosque de Javita. Oye, para contratar, por ejemplo, lo que te decía antes, vamos hacia la época de comuniones. Para contratar una comunión, ¿hay que pedir con mucho tiempo? ¿Se puede pedir con menos margen? ¿Cómo va esto? Sobre todo los viernes y los sábados, noche, hay que pedir con tiempo porque tenemos las fechas bastante demandadas, sobre todo los sábados noche y viernes noche. Y luego sábados a mediodía también, pero bueno, es bueno porque además hay fechas que parece que todo el mundo quiere esas fechas, entonces esas fechas enseguida se llenan. Vuelan, enseguida, ¿no? Correcto. Oye, ¿os planteasteis algún día cobrar por foto con el oso? Porque hay veces que pasas por delante y cuando llega la época del turisteo, el oso salmas que... Llama mucho la atención, sí. Pasa que no lo saco tampoco. No, está muy frío, está muy frío para sacarlo, bro. No lo saco todos los días, pero tiene mucho éxito. Sí que lo tiene. Yo de hecho conozco gente que me dice, ¿la sería donde la del oso? Ahí, donde la del oso, efectivamente. Bueno, Diego, el secreto para continuar una carrera exitosa, ofrecer sin, quiero decir, lo básico, lo simple, pero
con buena calidad. Quiero decir, no hay que hacer platos refinados con nombres interminables. No, hacer lo que busca la gente, que muchas veces es comer lo que se comía antes, ¿no? Sí, es que yo creo que hay gente que confunde un poco eso, que se cree que los platos que tan elaborados son de más calidad, y eso no es así. La calidad del producto es la calidad del producto, no tiene nada que ver con lo demás. Una buena carne a la parrilla, o un buen pescado, pues porque lo elabores mucho más, no quiere decir que sea otra calidad. Tiene otra elaboración, es otro tipo de comida, pero no quiere decir que sea de más calidad. Nosotros pues buscamos la calidad. Claro. Y el que quiera comer una buena carne la va a tener, y un buen pescado, y sí, el buen producto es el que buscamos. Ahora que hablas de los pescados, esos pescados espectaculares que yo a veces te veo en el estado del WhatsApp, que son más grandes que esta mesa, esos pescados, digo, bueno, esto es una locura, es un locurón. Sí, tengo ahí unos contactos, y cuando hay alguna cosa así muy grande, pues me la ofrecen, y sí, este año compré un mero, que eran de 70 y pico kilos, creo que era, sí, y después un pez espada de 100 kilos. Madre mía. Que tengo fotos yo con él. Y era... Alguna vi. Madre mía, aquello era impresionante. Sí, y luego un rubiel también, que no me acuerdo, no sé si eran 20 kilos. Sí, compré por lo menos 3 pescados este año grandes. Entonces, cuando haya uno grande, estoy esperando por otro. Sí. Ya a ver si me llega un atún rojo, o ahora que empieza la temporada del bonito. Empieza la temporada del bonito. Sí, me entra ahí una bonita o algo de ahí, pero quiero algo ya de 100 kilos para arriba. ¿De 100 para arriba? Sí. Qué bueno. Luego hacemos ahí el corte y tal, para que la gente lo vea, y queda muy bien, la verdad. ¿Tenéis a veces también actuaciones? Sí. Estamos ahora los jueves, estamos con los de Cancios de Chigre. Y entonces, pues bueno, intento traer ahí todos los jueves hasta mayo, me parece que tenemos el permiso. Hasta mayo, pues intento traer ahí todos los jueves a una actuación para animar un poquito. Sí, para animar un poco a la gente que salga también. Pues ya lo saben, mejor plan imposible. Un poco de animación y mucho de buena comida, cocina tradicional, cocina asturiana y preparada, con total calidad y con total amor por lo que se hace, bueno, pues ya lo tienen ahí en el bosque. Y si lo que buscan, bueno, pues es un evento privado, un evento particular que va desde la despedida soltero hasta la comunión, pasando por el bautizo y la celebración y la boda, si no es tremendamente numerosa, pues un poquito más abajo en la calle, en el bosque de Javita, en la calle Víctor Chavarrí, número 11, tienen ahí un local donde van a gozar de un local perfectamente equipado solo para ese evento. Insistimos en esto, solo para ese evento. No va a haber gente que está en otro evento, en otra cosa, uno que entra a tomar algo, otro que va a comprar. No, solo para ellos. Solo para ellos. Con menús a elegir, con menús a ponerse de acuerdo con ellos, y con bebida desde que sale el primer plato de comida hasta que entra el último, en este caso. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quedo pendiente de ver ese atún enorme, de esas dimensiones enormes. Vale. Y quedo pendiente de volver a degustar el pote, que me gusta muy, pero que muy mucho. Vale. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Juan. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos muy rápido. ¿Por qué? Porque ya nos espera nuestro siguiente invitado, que lo tenemos ya con nosotros después de unos anuncios. ¿Que vieron la entrevista? ¿Que vieron las imágenes? Bueno, pues van a poder ver ahora otra vez el bosque de Javita. Ya todo es seguido, no con los fragmentos de imagen que vemos en la pantalla. Hasta ahora mismo. Bueno, cambiamos totalmente de asunto. A vuelta de publicidad, vamos a continuar el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación, bueno, pues de temas a los cuales pues, nos enfrentamos prácticamente día a día o mes a mes, que es todo aquello que pueda pasar en la comunidad de vecinos, pequeñas y grandes cosas. Hablaba yo ahora con Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo, que es nuestro próximo invitado. Le decía, este mes ya se acaban las calefacciones. Me decía, sí, el 30 de abril. Pero ¿quién lo diría? Porque sobre todo por las mañanas... Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Perdón, buenas noches. Digo yo buenos días con el tema de cuando te levantas por la mañana, ¿no? Buenas noches. Muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo. Llegamos en este mes de abril al fin de horario con las calefacciones, al menos en el marco teórico. Efectivamente, en el marco teórico. Sí es verdad que ahora los días ya están creciendo, lo que es el frío pues ya es más puntual, que a lo mejor más extensivo durante el día, y ahora vamos hacia menos en cuanto al uso de la calefacción.
Teóricamente estamos hablando de que sobre el 30 de abril procederemos al apagado. Esto se puede adelantar o retrasar, todo depende un poco de la previsión que haya a finales de mes y en base a lo que va a venir los siguientes días, pues podríamos incluso adelantar el cierre de la calefacción pues al 25, el 24, claro. O al revés. Quiero decir, si preveemos que en mayo, la primera semana, pues viene un descenso de temperaturas, pues bueno, tendremos que tirar unos días más con ella. Claro. En el momento que se apaga la caldera, en el momento que se apaga la calefacción, ¿ya llega el momento de hacer esa revisión o esto va periódicamente durante...? Bueno, a ver, nosotros lo que recomendamos es que una vez que está apagada la calefacción, cualquier obra que haya que hacer que tenga que ver con cambio de radiadores o tenga que ver con alguna actuación propia de la caldera es el momento. Desde que la apagamos hasta que la encendemos tenemos un periodo amplio para llevar a cabo cualquier actuación. Muchas de ellas a veces implican pues, vaciar la caldera de agua, es una actuación poco recomendable, pero si hay que hacerlo es el momento, porque el agua que quitamos del circuito y volvemos a introducir, pues bueno, esas bolsas de agua que aparecen al final nos están dando problemas, sobre todo a los inicios de la calefacción, en cuanto a que un radiador pues no calienta del todo y es porque tiene aire y así sucesivamente. Esto cada vez, digamos, se ven más perjudicados las viviendas de las plantas altas que las de las bajas. Pero bueno, son cuestiones que al final son una cantidad bastante importante de litros de agua, el vaciar y el rellenar, pues hasta que vuelva a coger un poco de ritmo, pues hay que hacer algún ajuste. Entonces, bueno, sobre todo lo que son actuaciones dentro de casa o a nivel de caldera, tenemos una época más que suficiente en cuanto a meses para llevar a cabo alguna actuación extraordinaria que veníamos arrastrando durante el ejercicio, pero no quita que aún apagándola no es la primera vez que la tenemos que volver a encender, que no pasa nada, quiero decir, se vuelve a encender. Apagamos en abril, vino mayo la primera quincena muy buena, vino la segunda muy mala, encendemos, volvemos a apagar y no pasa nada. Claro. Esta prórroga de calefacción tiene que pasar por junta de vecinos, hay un sistema tácito de, oye, vamos a volver a encender, ¿esto cómo va? Si es más que evidente el frío que en un momento aterriza, pues en una semana y media, como que hay un consenso bastante, digamos, amplio y no implica, digamos, bueno, quiero decir, trasladarlo a través de junta porque al final la pluralidad de todos los vecinos coincide en el mismo punto. Si es algo que en un momento dado está sujeto a que puede que sí, puede que no, mejor a través de juntas de propietarios. Claro. Bueno, vamos a hablar de otro tema que llama la atención, me comentaba Roberto antes, quizás ustedes hasta en su propio edificio lo han vivido, ¿no? Edificios que no tenían ascensor, se adecuó por aquello de personas mayores, personas con algún grado de invalidez, algún problema de movilidad y se fueron colocando ascensores, algunos muy pequeñitos, aprovechando el hueco de la escalera, pero bueno, que cumplen servicios. Sin embargo, hay una sentencia de un tribunal en Valladolid con un señor de 70 años que, atención a la historia porque es curiosa. Roberto, ¿qué pasó? Bueno, en el edificio se estaban llevando a cabo varias obras obras que tenían que ver con fachada y con cubierta y además se solicitó por parte de este propietario que tenía más de 70 años la instalación de un ascensor, haciendo valer su condición de persona mayor de 70 años. Sí. Bueno, pues una vez que se traslada el asunto a nivel ya judicial y bueno, practicadas todas las pruebas a las que da lugar, el juez estima que sí son necesarias aquellas obras que tengan que ver con la estructura de mantenimiento del edificio y así lo consideró como urgente lo que tenía que ver con fachada y lo que tenía que ver con cubierta. Pero no el ascensor. No el ascensor en este caso porque sí el propietario tenía 70 años pero no demostró que tenía una movilidad reducida o que necesitaba ese ascensor para poder hacer un uso de la vivienda. Entonces, no por el hecho de haber tenido o tener 70 años es condición necesaria y suficiente para poder llevar a cabo una instalación. Tiene que darse más circunstancias. Él a lo mejor presentaba una movilidad normal, en ningún momento puso de manifiesto que no podía acceder a la vivienda o tendría que hacerlo con unas particulares y el juez estimó como actuaciones necesarias y prioritarias las que tenían que ver eso, con el salvaguardar, digamos, el mantenimiento del edificio y la estructura. Claro, debe de haber un buen rollo en esa escalera tremendo. Sí, a ver, tenemos que partir de una cuestión. La ley de propiedad horizontal es una ley, digamos, que no tiene muchos artículos, pero rige la convivencia de más de 45 o 50 millones de ciudadanos que existen en España. Y toda la casuística que existe, todas las situaciones que se pueden dar, la ley, digamos, que no abarca todas las posibilidades.
de ahí luego las sentencias, jurisprudencia o modificaciones que se van haciendo a futuro. Entonces, bueno, no podemos coger la ley como aquel documento o normativa que en un momento dado tenga solución para todo, porque no. Sí lo tiene en su gran mayoría para casi todas las relaciones y muchas de las cuestiones que nos pasan, pero todas no. Y esta es un claro ejemplo. Quiero decir, sí es verdad que tiene más de 70 años, pero no se da el condicionante de otras cuestiones y la ley, aunque determine pues, la supresión de barreras arquitectónicas, la justicia estima que bueno, la persona pues, tiene una movilidad que en cierta medida no por tener 70 años le impide acceder a su vivienda. Claro. Decías ahora, supresión de barreras arquitectónicas, rampas, eliminación de escaleras, puesta en marcha de ascensor o colocación de ascensor. ¿Esto en Asturias sigue bonificado? Depende del momento. Quiero decir, sí es verdad que salen cada poco de subvenciones. Sí. No salió ahora a principios de año salió una y cada año, digamos, no son subvenciones que tengan, o sea, como que se van produciendo año por año. Normalmente sí que hay una regularidad, pero siempre responde a la publicación de esa subvención en concreto, las condiciones y a partir de ahí pues adecuar las actuaciones que correspondan a la comunidad en línea con la subvención y si algo puede retornar, pues por supuesto que va a venir más que bien. Claro. Pero no es un fijo en la quiniela, digamos, de que siempre va a existir. Sí que las hay, sí que las hubo y probablemente las habrá. Claro. Bueno, vamos a hablar, de reparto de gastos en la comunidad. Yo no sé si aquí se aplica esto del coeficiente, el que más superficie tiene, más paga. ¿Esto es así con fórmula matemática o tiene sus... Bueno, tiene sus triquiñuelas. No es, o sea, aunque la ley de propiedad horizontal dice que cada piso o cada predio lo contribuirá conforme a su coeficiente de los gastos que tengan que ver con el mantenimiento y el edificio, luego entra, digamos, la práctica de cómo desarrollamos y aplicamos estos gastos. Sí que el coeficiente es un valor a tener en cuenta y es un valor que usamos en muchos gastos, pero no en todos. Porque también dice la ley que aquellos gastos que sean individualizables, el propietario tendrá que responder a cada uno de ellos pues, conforme a esa individualización. ¿Qué quiere decir? Que al final no todo va a coeficiente. Cuando en un momento dado podemos cobrar unos consumos y eso está en un momento dado soportado por un contador que lee esos consumos, a cada propietario le vamos a aplicar lo que consume, independientemente del coeficiente que tenga. Hay gastos también que van por partes iguales, que son los que depende del proveedor de servicio, así manifiesta. Por ejemplo, cubos de basura. En Oviedo. Las empresas que prestan el servicio de depósito de cubos de basura cobran por vecino. Entonces cobran 2 euros por vecino, 3 euros por vecino, 1 euro por vecino. Y ese gasto no lo aplicamos al coeficiente porque el propio proveedor ya nos indica qué es lo que está cobrando por vecino. Entonces, en base a eso lo aplicamos. Fotocopias, nos pasa lo mismo, quiero decir, nosotros no por tener un piso mayor coeficiente le vamos a dar mayor número de copias o va a tener derecho a más juegos de fotocopias que no. Al final hacemos un juego por cada propietario, entonces cobramos a partes iguales. Entonces digamos que el coeficiente es una parte a tener en cuenta y en aquello que sea indeterminado sí que aplicamos el coeficiente, pero en lo que es un gasto ya individualizable o objetivo en cuanto a qué corresponde a cada uno lo aplicamos. Entonces, bueno, al final la cuota es el cúmulo de la aplicación de todos los gastos en proporción al coeficiente o a partes iguales y la suma de todos esos gastos da lugar a la cuota. Claro, es decir, el coeficiente es importante, pero no es el único. Efectivamente. A tener en cuenta. Correcto. Notificaciones a los vecinos, ¿dónde y cómo? Bueno, es muy importante esta pregunta que me trasladas porque el propietario tiene la obligación de comunicar al presidente o al secretario administrador dónde y cómo quiere que se le notifique. Entonces, si mañana, por lo que fuera, cambiamos de domicilio, si no damos cuenta de ello, nadie tiene por qué saber, quiero decir, dónde va ella. Aunque lo sepa, tiene que haber una notificación en la que dice, a partir de ahora, practíqueme las notificaciones en este domicilio o no. Por regla general, se sobreentiende el domicilio a efectos de notificación la propia vivienda o el propio predio que compone la comunidad y, en su defecto, el tablón de anuncios. Esto es, digamos, la regla básica, pero no es la primera vez que nos pasa en lo que dice, oye, es que yo estoy viviendo aquí y no me llegan las comunicaciones de la comunidad. Mal, pero usted comunicó que había cambiado de domicilio. No. Bueno, pues no podemos. No podemos llegárselas. No tenemos todavía ese don.
nosotros lo que se trata es de todo lo que pasa en la comunidad, dar la mayor publicidad posible, pero con los límites de que lo que no sabemos no podemos llevarlo a cabo. ¿Y qué formas de comunicación hay? La tradicional es la que hay en soporte papel, pues se buzonea, se pone el tablón, y ahora mismo pues ya lleva incorporándose lo que tiene que ver con mensajes a través del correo electrónico, o a través de un WhatsApp, o a través de los mensajes normales del teléfono. Cualquiera de las formas de comunicación valdría, siempre y cuando el propietario manifieste que así quiere que se le notifique. Y luego existen muchas herramientas en las que hay seguimientos desde cuando se envía un mail, se sabe si llegó, se sabe si abrió, se sabe si reenvió. Entonces, bueno, todo esto nos da, en cierta medida, pues mucha información en cuanto a que el objetivo principal es que llegue, pero en caso de duda podríamos ver qué es lo que pasó con ese mail que el propietario no vio y sabemos que lo abrió o que entró en spam. Entonces, bueno, quiero decir, al final existen muchas posibilidades, pero lo que el propietario tiene que manifestar claramente es cómo y dónde. Y dónde, claro. Entiendo que a día de hoy es tan válido el WhatsApp como la comunicación por correo ordinaria. Sí, tenemos elementos incluso el envío ordinario. Nosotros como mucho tenemos el justificante de envío en correo y luego lo que nosotros estamos haciendo es que cada vez que enviamos una comunicación, aprovechando esa comunicación, introducimos una más que es la que nos llega a nosotros. De tal manera que tenemos un justificante del envío en correo si tenemos esa misma comunicación que nos llega a nosotros para ver cuándo fecharon matasellos y todo ello. Claro, desde que está en correos hasta que llega al propietario, ya perdemos perdemos el seguimiento. Quiero decir, puede que el de correos no lo haya entregado, puede que lo haya entregado a otro lado, pero son cuestiones ajenas a nosotros. No podemos poner la mano al fuego. Nosotros, como mucho, podemos decir que sí la enviamos, que a nosotros nos llegó una, pero que le haya llegado o no al propietario no sabemos qué hizo el personal que entrega las cartas. En cuanto a WhatsApp y SMS es más fácil, porque ahora ya hay check-ins en los que se ve si lo recibe, si lo lee, si no lo lee. Nos pasa lo mismo con los correos electrónicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esta implantación de medidas tecnológicas y de avance nos dan una seguridad y una trayectabilidad de ver un poco qué es lo que ha pasado y tenemos más alcance que en un momento dado con los métodos tradicionales. Y el único método tradicional que en un momento dado nos da justificación de si sí o si no sería ya tenemos que elevarlo a carta certificada o a burofax, pero eso supone un incremento de gastos. Si cada vez que hacemos una convocatoria, 40 vecinos, tenemos que mandar 40 cartas certificadas, claro, estamos incrementando un coste y si ya se lo elevamos a burofax, pues nada que decir al respecto porque se dispararía. Claro. Bueno, hablábamos al principio de las calefacciones, vamos a ir al otro extremo. Hay que hablar ya, aunque sea con la boca pequeña por el frío, de las terrazas. Bueno, las terrazas forman parte del edificio. Hay terrazas estrictamente privativas y las hay de elementos comunes con uso privativo. Estas que en un momento dado voy a referirme ahora, pues bueno, tienen una particularidad. Forman parte del edificio, tienen el uso exclusivo pues, a un propietario o varios propietarios, pero luego esta doble visión sobre el mismo elemento en el que por un lado es comunitario y por otro lado es privativo, en cuanto al uso o mantenimiento, pues lleva unas particularidades. Por regla general, siempre todo ello habría que ver un poco los estatutos y las normas que aplican sobre esas terrazas, pero podríamos hablar de forma general que hay un mantenimiento ordinario que corresponde al propietario y un extraordinario al vecino. ¿Cuál es el ordinario? Pues el vecino que hace uso de ese elemento común pues tendrá que encargarse del que el rejunteo pues esté en correcto funcionamiento, que no se vaya deteriorando y en caso de deterioro pues tendría que reponerlo, el sumidero, la limpieza y derivados. Todo eso para que redunde en que la terraza al final cumpla el mantenimiento que se le espera de ello para que no dé lugar a futuro a un deterioro de otros elementos que ya no dependen del propietario, pero como puede ser la capa asfáltica que hay por debajo y derivados, que es donde tendría que actuar la comunidad siempre y cuando sea una cuestión de obsolescencia o de pérdida de propiedades. Pero si no rejunteamos, ¿cuál es el problema? Que el agua va a acabar incidiendo más en la tela asfáltica de lo que incide por normal. Y esa incidencia da lugar a que la vida útil de la tela asfáltica, si está proyectada para 20 años, pues al final los 15, digamos, de problemas frente a los 20 que estaba previsto. Entonces, este mantenimiento ordinario es muy importante. Lo que pasa es que no tiene un efecto inmediato de si hacemos o no hacemos,
¿qué pasa o no pasa? A lo largo del tiempo se verá. Porque una terraza no hay que actuar en la tela asfáltica a los 15 años y en otra que está al lado a los 25, pues por el mantenimiento. Claro. Quería preguntar una cosa a caso práctico. Vamos a ver, imaginémonos un edificio de 7 alturas, por ejemplo, Sí. y el octavo, la octava altura, una parte es terraza y otra parte es vivienda. Sí. Muy bien, esa terraza tiene una tela asfáltica, donde incide la lluvia, la nieve, lo que sea. Muy bien. El vecino del octavo decide cubrir esa parte de terraza, ampliar vivienda, digamos. Sí. A priori dirías, bueno, ya la tela asfáltica ya no soporta la lluvia ni todo esto, porque ya va al tejado que ponga este vecino que está ampliando, digamos, su vivienda. ¿Esto es factible? Teóricamente es factible, lo que pasa es que lleva implícito muchas cuestiones a tener en cuenta, que no solo el hecho de querer cerrar una terraza. Está la normativa del ayuntamiento. Puede que en un momento dado ese cierre no esté permitido. A veces los edificios, digamos, tienen ya una volumetría definida que el ayuntamiento, en base a la licencia de la construcción, el constructor la agotó, de tal manera que no se puede llevar a cabo ninguna ampliación, sea terraza o de otra cuestión. Tiene que ver con la normativa que el ayuntamiento en concreto indique sobre esos cierres, si lo habilita o no. Tiene que ver con el catastro, porque nosotros en el momento que cambiamos la configuración de la vivienda con metros útiles de vivienda sobre el que grava un impuesto, si nosotros ampliamos, habría que reconsiderar esa nueva actuación y a lo mejor devengaría, digamos, otro impuesto distinto por ser todo vivienda y no como antes que había terraza que estaría exento. Incluso los tendederos se computan a la mitad como metros cuadrados de vivienda. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones, más luego el permiso de la comunidad, más luego si es de vivienda protegida, la Principado de Asturias a veces también indica, oye, pues, ¿qué tipo de cierre? Si es un cierre permanente, si es un cierre, digamos, que no es permanente, en un momento dado se quita y se pone. Entonces, bueno, quiero decir, hay mucho alrededor. No solo decir, a nivel de comunidad de lo que apuntabas, quiero decir, está claro, en el momento que proteges el suelo con una construcción, está claro que la incidencia va a ir sobre esa construcción y ya no va a ir sobre el suelo. Está claro que es un punto de ventaja. Pero hay muchos más ventajosos, pero también hay otros, digamos, normativos que hay que cumplir. Entonces, bueno, habría que verlo todo. Claro. Hay que hablar de pisos turísticos, que vamos camino al verano. ¿Hay alguna novedad con respecto a esto? Bueno, cada vez se va avanzando ya en una dirección que entró ahora en abril, pues ya la normativa en la que lo que antes se daba, por supuesto, ya no se da y aquel que quiera llevar a cabo la actividad tiene que contar con el consentimiento expreso de junta de propietarios específicamente. Ya no vale la generalidad que pudiera haber con anterioridad si no lo prohibía o si había otra cuestión a nivel de estatutos. Lo que sí hay que tener en cuenta, y bueno, todo esto al final va dando lugar a que cada vez hay más posibilidades y todo ello que en un principio estaba bajo el paraguas de vivienda turística, luego está cada una de las actuaciones que se llevan a cabo. Entonces, si alguien ya tenía la licencia concedida y el acuerdo de la Junta de Propietarios, que en un momento dado no le impedía, si ahora a futuro la Junta de Propietarios acuerda no permitir pisos turísticos, a este propietario que ya lo tiene no le afectaría, afectaría a los siguientes. No podemos, digamos, aprobar con carácter retroactivo. Pero también hay que tener en cuenta que esta licencia que en un momento dado posee a través de la concesión que en un momento dado pues, le dio el ayuntamiento, le dio el gobierno del Principado de Asturias, si en un momento dado, por lo que fuera, se revoca esa licencia porque el ayuntamiento considera que es una zona tensionada, quita licencias o cualquier otra cuestión o que no cumple, no por haberla tenido y luego volver a recuperarla, quiere decir que como ya tenía el acuerdo, anterioridad, podía seguir luego desarrollando esa actividad. No, ya estaría ya, si la comunidad acordó no permitir viviendas de uso turístico, en el momento que revocaron la licencia y en un momento dado tiene que volver a empezar, ya estaría dentro de la prohibición. Entonces, bueno, es una particularidad a tener en cuenta. Sin duda. Bueno, vamos con la pregunta. Perdón, vaya. ADF, ¿no? Si cuando yo digo que el frío no abandona, no. El frío hace de todo menos abandonar, en este caso, que está lleno de catarros y de gripes y de todo esto. Bueno, realizáis mediante la aplicación encuestas periódicas para conocer, bueno, pues distintos puntos y opiniones sobre el estado de salud de la comunidad, ¿no? A través de la aplicación tenemos una herramienta muy, muy útil que es la opción de hacer encuestas con los propietarios sobre temas que tengan que ver con la comunidad, evitando hacer reuniones que en un momento dado
implican pues, lo que es la convocatoria, lo que es el desarrollo de la propia reunión y luego lo que es el acta. Y para todas estas cuestiones que en un momento dado es ver la valoración que hacen los propietarios de una cuestión u otra, la encuesta es una herramienta bastante útil, bastante rápida y luego, bueno, muy efectiva. Me explico. Por ejemplo, se ha decidido la comunidad pintar el portal y se estaba dudando en qué colores y se establecieron, por ejemplo, 3 opciones, blanco, azul y rosa. Sí. Para evitar hacer una junta y escoger sobre esos 3 colores, que a lo mejor se ponen de muestra en el portal, se deja la muestra en el portal y se pone una encuesta en la que se hace participar a todos los vecinos y cada uno elige la opción. Y ese resultado en el que yo sé quién ha votado, qué es lo que ha votado, a lo que doy traslado al resto de propietarios, al final surte los mismos efectos que si nos reuniéramos. Claro. Entonces, todas estas cuestiones que se dan en el día a día, no hace mucho lo hicimos con un seguro comunitario, lo tenemos hecho con pintura, lo tenemos hecho con distintos presupuestos que nos dan para tiempo, una palabra, ganamos se gana tiempo y se evitan molestias a los vecinos. Efectivamente, y luego participan todos. Sí es verdad que es un mecanismo a través de una aplicación y que en un momento dado el que no tenga la aplicación, digamos, puede no votar. Lo hacemos extensivo luego por igual al que no tenga aplicación a través de un formulario que se le mete en el buzón y nos tiene que devolver. Correcto. Entonces, con esas 2 opciones, digamos, atajamos uno que llega a todos y otro que se manifiesten sin falta hacer una reunión. Y si encima eso lo tenemos refrendado en un acuerdo de junta de propietarios que se va a llevar a cabo la elección a través de ese sistema, digamos, tiene toda la validez. Claro. Y si encima contamos con una participación y votación superior al 50%, también tendría gran validez porque esto de refrendarse luego en una junta de propietarios con ese mismo consenso supera la mayoría. Entonces, bueno, es una herramienta muy útil y muy a tener en cuenta y viene para quedarse y para mejorar si cabe. Claro, no, está perfecto porque te evitas molestias, evitas problemas de agenda, evitas problemas de todo y ganas, sobre todo, efectividad. Roberto, ya entiendo que plenamente instalados en la nueva sede de la calle Ramiro I Rey, número 3, ¿no? Sí, así es, ya estamos ya. Correcto, ya totalmente dispuestos allí. Tal cual. Muy bien, pues Roberto Rodríguez, administrador de Fingas en ADF Grupo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Me gustó mucho esto de las encuestas. Sí le veo muy es una herramienta muy útil y en el momento que se haga un poco extensiva y aterrice, al final nos va a quitar mucho del día a día y vamos a poder participar, porque muchas veces dice, ¿quién toma la decisión? El presidente, la junta de propietarios, ahora reunirnos otra vez. Entonces, bueno, al final nos hace partícipe con un mínimo esfuerzo, que puede ser un minuto y medio lo que nos lleva, y al final manifestamos nuestra opción y la casamos con los demás y, bueno, las mayorías son al final las que deciden. Así es, se tarda un minuto y queda solucionado. Roberto, muchísimas gracias. Nos vamos muy rápido a ver unos escaparates, a ver unos anuncios y estamos de vuelta para afrontar lo que sea la recta final del programa de hoy. Hasta ahora mismo. Bueno, continuamos. Vamos ya con la recta final del espacio de esta noche. Toca hablar de cine del bueno, de cine del que les ofrecemos en esta casa tanto los viernes como los domingos. Y para hablar de cine, como siempre, en esta casa hay que recurrir a la persona que más sabe de este tema, que es sin duda nuestra compañera Carmen Baragaño. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, pues encantados de recibirte, de saludarte. Bienvenida, bien hallada, porque vamos a hablar a continuación de la película que les ofreceremos este viernes a las 3:30 de la tarde, repitiéndose la misma el domingo a partir de las 10 de la noche. Una película dentro del ciclo de Burt Lancaster que lleva por título De aquí a la eternidad. Quizás la película más icónica o una de las más icónicas y más famosas de este actor y que además es un film con un elenco de actores y actrices verdaderamente impresionante. Carmen, De aquí a la eternidad, todo un lujo para la tarde del viernes, la noche del domingo. Aquel que no la vio tiene una oportunidad de ver una muy buena película y quien ya la vio, pues que repita. Carmen, adelante. Pues efectivamente, como tú bien dices, es una de las joyas del séptimo arte, ¿no? Es una película ambientada en 1941, justo en el momento previo al ataque a Pearl Harbor por parte de Japón. Y ahí lo que podemos ver es un poco, de forma paralela,
las vidas de distintos integrantes, digamos, o miembros del cuartel de Oahu, en Hawái, Oahu, exactamente. Entonces, bueno, por una parte tenemos al protagonista absoluto, podríamos decir que es Montgomery Clift, que se echa el peso de la película a la espalda, y lo vemos como un exboxeador que llega al cuartel y allí el capitán le pide que represente a la compañía. Exactamente. Sí. A la compañía, ¿no? En el tema de boxeo, pero él se niega, entonces bueno, ya se encarga el capitán de hacerle la vida imposible, de que sus compañeros también se la hagan. Y bueno, ves por un lado una trama de humillación, de acoso, te diría? sí, ¿no? Acoso, de intentar integrarse. Por otra parte hay tramas amorosas, infidelidades. Es un compendio de distintas situaciones. Sí, de la vida misma, y hasta todas concentradas y hasta ahí en puedes ese leer, cuartel. porque si no, hacemos lo que dicen ahora, lo que decís ahora los jóvenes, spoiler. Y no estamos aquí para hacer spoilers, sino para que vean esta maravillosa película. Bueno, un amplio elenco de estrellas: Burt Lancaster, Montgomery Clift, Frank Sinatra, Deborah Kerr, Ernest Borgnine, Donna Reed. No nos olvidemos de Donna Reed, que ganó el Oscar por su interpretación en esta película. Sí, la verdad es que es un cartel impresionante, y lo más sorprendente de todo es que es una película dirigida por The Cineman, que no lo habíamos comentado. Sí. Se rodó en 40 días y tuvo, la verdad es que, un presupuesto bastante ajustado para la cantidad de grandes nombres que hay en esta cinta. Y es que, a ver, por empezar un poquito. Por el principio, que es por donde se empiezan las cosas. Sí. Esta peli es una adaptación de una novela de James Jones que había salido 2 años antes. Esta película es de 1953 y la novela es bastante contundente, digamos, son más de 800 páginas. Entonces, desde un primer momento fue todo un reto concentrar ese volumen de historia en un guión de 2 horas, que en un primer momento en Columbia, que es la productora de esta película, dijeron, a ver, si dura 2 horas, bien, si no, nada. Claro. Entonces, bueno, se las apañaron para concentrar toda, vamos, lo más reseñable, ¿no? Digamos, en un guión de 2 horas, un guión escrito por Daniel Taradas, que también ganó el Oscar por este trabajo, y la verdad es que fue todo como uno sobre otro. Sí, porque cogieron actores que en un primer momento no se contaba con ellos. Harry Cohn, que era el jefe de la Columbia en aquella época, no quería a Deborah Kerr para este papel, porque Deborah Kerr venía teniendo una imagen como muy fría, una escocesa, así como... Entonces, sí, exactamente, no le encajaba en el papel de mujer adúltera, así como femme fatale, podríamos decir, ¿no? Que tiene que interpretar en esta película, y que, bueno, fue una nueva etiqueta, podríamos decir, que cogió a partir de este personaje, ¿no? Digamos que abrió su abanico también a ese otro tipo de interpretaciones. Claro. A Montgomery Clift tampoco se le no estaba nada seguro, porque era un actor que llevaba en el cine 5 añitos. Sí que es verdad que los papeles de Montgomery Clift los escogía muy bien. Tiene una filmografía bastante, escasa, podríamos decir. Murió con 45 años, tampoco tuvo demasiado recorrido, pero las obras que escogió son grandes títulos del cine. Y ya te digo que había actores que estaban consolidados, o sea, fijos, y otros que estaban así un poco, no sé cómo va a funcionar esto, pero al final funcionó, claramente funcionó. Burt Lancaster ya estaba elegido para esto, ¿no? O sea... Burt Lancaster deslumbró ya desde sus primeros papeles, fue uno de esos actores con un ascenso meteórico, también como el de Montgomery Clift. De hecho, a Montgomery Clift y a Marlon Brando, que nacieron los dos en el mismo sitio, en Nebraska, se les llamaba los gemelos de oro, porque los dos
ascendieron muy rápido. Meteóricamente. Sí. Meteóricamente. Sí, Bueno, sí. el trasfondo de esta película es el ataque japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor, aquel 7 de diciembre de 1941, lo que pasó a la historia como el Día de la Infamia, así lo definió el presidente Franklin Delano Roosevelt. Aquel día hay quien dice que Estados Unidos perdió la inocencia y entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Aunque el trasfondo es este, y se ven imágenes del ataque japonés, se ven imágenes de los aviones, se ven imágenes de los acorazados estadounidenses en llamas, imágenes verídicas, no son imágenes, en este caso rodadas, sino que proceden de documentales. En ningún momento se puede tomar esta película como una película bélica, ¿no? No, de hecho, todo lo contrario. La película es completamente antibelicista, te muestra un poco el mundo militar, pues eso, como que se dan unas situaciones, ya te digo, de humillación, como de casi supervivencia del individuo, ¿no? No es nada agradable, no es un sitio donde digas tú, quiero ir para allí. Claro. Y de todas formas, por lo que he mirado, la novela es mucho más antibelicista todavía. De hecho, bueno, claro, hay una parte en la novela que está escrita de una manera, digamos, de una manera en la que el capitán sale beneficiado, que en la película la cambiaron para, bueno, darle un toque un poco más, casi un poco más humano, más justo, ¿no? Pero sí, la novela es completamente antibelicista y en la película se ha plasmado bastante bien, aunque ya te digo que hay algunas diferencias con respecto a la obra original. Bueno, siempre hay diferencias, ¿no? Del libro a la película. Ahora llega una pregunta que siempre me he hecho y que quizás Carmen pueda responder. Vamos a ver, es una película antibelicista donde no queda en buen lugar la vida militar, la relación entre los mandos y los subordinados. Hay novatadas, hay humillaciones a soldados, en este caso. Y luego, además, bueno, pues hay infidelidades que comete la mujer de un capitán con un sargento. Atención. Bueno, y hay una escena, que veremos, esta escena, a ver si tenemos el plano general rapidísimamente. Bueno, pues que están ahí en la playa, Burt Lancaster y Deborah Kerr. Bueno, pues a lo de ellos, en este caso, Deborah Kerr es la mujer del capitán, Burt Lancaster es sargento. Bueno, pues están ahí a lo suyo un poquito. Ahí vemos a Burt Lancaster, bueno, pues ahí, en este tema, ¿no? Bien, ¿cómo con estos ingredientes esta película pasó la censura en la España en la que se estrenó, en la España de su excelencia, en este caso? ¿Cómo lograron que estas escenas, que ahora dices, bueno, nada, esto nada, pero de aquella, cuidado, ver a Deborah Kerr salir del agua en traje de baño y detrás a Burt Lancaster cual fauno y estar ahí en la playa apretando, pues no era muy de aquello? A ver, yo todas las respuestas tampoco las tengo. Yo cómo pasó la censura en España no lo sé. Pero lo que sí sé es que, por ejemplo, en Estados Unidos se prohibió la difusión de las imágenes de esta escena, las imágenes propagandísticas, que de hecho es que básicamente es la portada, es la carátula de la película. Sí. En ese momento se prohibieron esas imágenes y también hubo un recorte del metraje, mínimo, pero hubo un poco de recorte en el metraje de la escena de la playa. Eso en Estados Unidos. Aquí ya ni se sabe. Aquí cómo censuraron no lo sé. ¿Cómo la pudieron censurar? ¿Cómo harían los censores con sus tijeras justicieras en este caso? ¿Cómo pudo pasar esto? Algo maquinarían por ahí. Algo habría. Corta y pega, en este caso, ¿no? Bueno, esa escena de la playa ha pasado, como bien dices, es el cartel, es la escena que casi todo el mundo recuerda. Hay curiosidades, ¿no? Porque muchas personas rodándola, días de rodaje. Sí, la verdad es que fue una escena bastante improvisada. Y mira que Fred Zinnemann es un director que trabaja con un guión muy sólido. O sea, él necesita su armazón y a partir de ahí ya hace la obra maestra. Pero no deja, bueno, esto ya lo veremos, no es algo tipo, podríamos decir, Casablanca, que se iba escribiendo el guión a medida que se iba rodando la película y al final no sabías con quién te ibas a quedar. No, esto tenían que estar las cosas muy claras, pero resulta que la escena de la playa fue un poco
surgió así en el último momento porque el director precisamente vio ese lugar y dijo, pues esto me encaja perfecto. Necesitábamos un sitio donde hubiese rocas para que el agua saltase, llegase un poco hasta cubrir a ellos dos en la arena. Se tenían que dar unos requisitos así muy cinematográficos. Y ya te digo que salió un poco improvisado, porque también es verdad que, según decía Burt Lancaster, en un primer momento esa escena se iba a rodar de pie, no iban a estar tumbados, besándose y demás, iba a ser pues mucho más suave, mucho más... Y estuvieron ahí haciendo varios ensayos y aquello no convencía. Entonces dijo a Lancaster, oye, hemos probado también en algún ensayo hacerlo tumbado, vamos a mostrarlo a ver si así convence más. Y la verdad es que el director dijo, es esta. Es esta la escena. Es la escena que pasó a la historia, en este caso. Y sí que es verdad que hubo muchísima gente, había como 100 personas ahí rodeando a estos dos intérpretes en la playa. Tardaron 3 días en rodarla por el tema de las mareas, porque si el agua no subía lo suficiente, que si no quedaba tan bonito como debería, entonces claro, a ver, no puedes jugar con la naturaleza. Entonces, claro, había que esperar la ola buena. De hecho, decía Deborah Kerr que, claro, en cada ensayo se tenían que volver a limpiar enteros de arena, que acabaron como comiendo 4 toneladas de arena. Ahí está. Vamos, no sé cuántas veces repetirían esto, pero... Hay que mirar cuando hay bandera roja, bandera amarilla, bandera verde, ver cómo anda la playa, ver la pleamar, ver la bajamar, está la mar arriba, está la mar abajo, y tal de aquella manera. Bueno, premios que consiguió esta película. 8 Oscars. 8, nada más. Sí, mira, sí, ahí estamos. Es junto con Lawrence de Arabia la gran obra de la Columbia. Tuvo 13 nominaciones, al final consiguió 8, que no está nada mal. No, para nada. A Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto para Frank Sinatra, Mejor Actriz para Donna Reed, Mejor Guión Adaptado para Daniel Taradash, Fotografía, Montaje y Sonido. Y así todo había sido nominada también a Mejor Actor Principal, tanto Montgomery Clift como Burt Lancaster, Mejor Actriz Deborah Kerr, Mejor Banda Sonora y Mejor Vestuario. Bueno, pues nada, mira, pero no está nada mal. 8, no está absolutamente nada mal. Es una de las primeras participaciones en el cine de Frank Sinatra, porque también sale Frank Sinatra, la estrella de la canción, que también hacía películas. Es una de las primeras veces... La voz, efectivamente. ¿Es una de las primeras veces que vemos a Frank Sinatra? Frank Sinatra, bueno, lo de Frank Sinatra, hay mucho que hablar aquí sobre este tema. ¿Vamos a tocar el tema del Padrino o no? Se podría, pero... Pero vamos a dejarlo para otro día. Ya se conoce. Bien. Cabezas de caballo. Sí, no. Por el medio. De hecho, también... Venga, adelante. Sí, me voy a centrar en esto porque si no hacemos una entrevista aparte sobre Frank Sinatra. La cosa es, Frank Sinatra ya había hecho unas 10 películas en el cine. Sí que es verdad que en estos momentos no estaba pasando por su mejor época, porque, a ver, estamos hablando de principios de los 50. Frank Sinatra era el rey, pero era la voz, digamos, en la década de los 40. Era el número 1 absoluto, podríamos decir, pero era crooner. En los 50 ya entra el rock and roll, a mediados llegaría Elvis Presley, entonces ya es un tipo de música, la de Frank Sinatra, que no llamaba tanto la atención. Entonces empezó a sufrir un poco de declive. A principios de los 50 también tuvo un problema en la faringe, tuvo que cancelar conciertos. Digamos que su modus vivendi, que era la voz, también estaba ahí un poco temblando. También se unió, es que esto es una carambola tras otra, se unió que su agente de prensa, ¿no? Que era el que se encargaba un poco de tapar los escarceos amorosos de Sinatra con actrices como Lana Turner, que es una de las actrices con quien se le relacionó, pues murió en 1950, entonces claro, ya salió a la luz pues que tenía fama de ser bastante amante bandido, podríamos decir. Corazón malherido. Exactamente, y claro, se empezó a caer esa fachada de hombre de familia con 3 hijos. Modelo americano. Exactamente, así que la gente empezó, vamos, es como que
le dio la espalda a Frank Sinatra y en los 50 cayó en picado. Ya saliendo todo esto a la luz, pues su mujer, Nancy Barbato, se divorció de él. Entonces, inmediatamente fue a casarse con Ava Gardner, que es con quien estaba teniendo una relación sentimental en ese momento. Sí. Y cuando empezaron a sonar nombres para el casting de Aquí a la Eternidad, precisamente Frank Sinatra estaba en África, porque Ava Gardner, su mujer, estaba rodando Mogambo de John Ford. Entonces, claro, dijo Frank Sinatra, pues oye, me interesa hacer esta película, necesito un poco subir como sea. Y dijo la Columbia, bueno, vale, tú si quieres salir en la película, te pagas tu vuelo hasta Estados Unidos, te vamos a hacer prueba de cámara y vas a cobrar lo mínimo. Y dijo él, pues vale. Mira. Parece que le compensó porque ganó un Oscar y volvió hacia arriba. Ay, pobre caballo, en este caso. Pobre caballo, que perdió la cabeza. Bueno, hay que hablar también, hablábamos de Montgomery Clift, y también hay que hablar de otros actores secundarios, en este caso, Ernest Borgnine, Donna Reed, que, bueno, tan secundario, pero sacó el Oscar, ¿no? Donna Reed, efectivamente, la verdad es que esta película vino bien a todo el mundo, tanto para abrir un poco abanico en cuanto a tipos de interpretación, ¿no? A papeles que se les podía dar a los distintos actores, como un poco pues, ese caché. Donna Reed, recordemos que había tenido ya varios fracasos en taquilla antes de hacer De Aquí a la Eternidad, prácticamente desde Que bello es vivir con James Stewart no había hecho así ningún gran título. Y bueno, posteriormente esas películas que en su momento no habían sido taquilleras sí que serían reconocidas, pero bueno, en ese momento en el que estamos hablando, pues parece que la mujer no estaba en su mejor momento. Entonces, claro, llevarte un Oscar por De Aquí a la Eternidad, pues le vino muy bien tanto a ella, ya te digo, como a Frank Sinatra, que estaban un poco los dos de capa caída, como también sirvió para elevar todavía más a estatus de estrella a Montgomery Clift, que venía llevaba muy poco tiempo en el cine, ya te digo, llevaba 5 añitos, pero bueno, había comenzado en Río Rojo, junto a John Wayne, había hecho ya La Heredera, Un lugar en el sol, junto a Elizabeth Taylor, Yo confieso, y había tenido ya su primera nominación a los Oscar a Mejor Actor por Los Ángeles Perdidos, que me parece que fue su segunda película. Entonces, aunque llevase poco tiempo por ahí, pero ya iba dando guerra. Y ya eso lo consolidó, claro, además con ese físico, esa imagen de hombre sensible, que era un poco como la nueva masculinidad, ¿no? Que estaba entrando en esa época con James Dean también, podríamos ver. Entonces, bueno, digamos que es una película que elevó a todos sus actores. Sin duda, sin duda. Bueno, dentro de las curiosidades que apuntaba Carmen, voy a darle una curiosidad también, en este caso. Vamos a ver, en esta película, como decíamos antes, se ven imágenes del ataque japonés a Pearl Harbor y se ve barcos de la Armada estadounidense ardiendo. Fue una de las primeras veces que el público norteamericano pudo ver a su flota ardiendo. Aquellas imágenes del Arizona en llamas antes de hundirse y demás acorazados estadounidenses, el público estadounidense tardó muchísimo en verlas. El gobierno tuvo aquellas imágenes censuradas para no bajar la moral del pueblo norteamericano. Bueno, pues es una de las primeras veces que el gran público norteamericano ve a la flor y nata de su flota, de su armada, ardiendo presa de las bombas y los torpedos japoneses. Dicho lo cual, ya me callo. Tengo yo otra anécdota. Después de esta aportación enorme que acabo de hacer para esto, eso. Pero bueno, cada loco con su tema. Ella con Deborah Kerr y estos, y yo con la flota, la Marina Imperial Japonesa. Bueno, yo voy a volver un momento a Frank Sinatra, porque sí que es verdad, y esto es otra curiosidad, como prácticamente todo lo que estamos hablando aquí. Frank Sinatra, al parecer, era... Datos que no sirven para nada. Va, pero venga, oye, adelante. tiene ahí su cosa. Era un actor de una sola toma, era súper espontáneo. Tú, claro, yo soy más como Montgomery Clift, ¿sabes? De la toma 9, la 10. Yo siempre hago la primera. Súper perfeccionista. Es verdad, yo nunca repito. Entonces,
también pasó por eso. Dijo, Sí. vale, si tengo que actuar con Montgomery Clift, aunque haya que repetir la toma 10 veces, se hace. Se Todo hace. sea por el Oscar. Todo sea, sin duda. Bueno, esta película, como digo, forma parte del ciclo de películas que les estamos ofreciendo los viernes y los domingos sobre Burt Lancaster. ¿Cómo va ese ciclo? ¿Qué películas quedan por ver? Muchísimas. Digamos Bien. que vamos más o menos por un tercio de ciclo. Me alegro. De hecho, lo próximo que tenemos, más allá de aquí a la eternidad, este viernes, será La Rosa Tatuada con Anna Magnani, que de hecho creo que por esta película ella ganó un Oscar, o sea, interpretaciones buenas. Sí. Luego tenemos Torpedo junto a Clark Gable, Sí. Mesas Separadas, película en la que vuelve a repetir con Deborah Kerr y en la que también aparece Rita Hayworth y David Niven. Bien. Es una película, por lo que he visto, que tiene cierto estilo, algunas cositas tan parecidas a esta de la que estamos hablando. Sí. Luego llega El fuego y la palabra, película por la que Burt Lancaster ganó su Oscar, Vencedores y vencidos. Vencedores y vencidos, Peliculón. que tendremos entrevista aparte. Tendremos entrevista aparte, como estamos haciendo hoy, con la película Vencedores y vencidos, que sin duda es una película que merece la pena muchísimo ver, ¿eh? Vencedores y vencidos. Adelante. Y Sí. también con Montgomery Clift. No Efectivamente, olvidemos. también sale Aquí Montgomery está todo el Clift. mundo relacionado. Con todos colegas. El hombre de Alcatraz, Ángeles sin paraíso, El tren, La batalla de las colinas del whisky, Los profesionales, Camino de la venganza, El nadador y La venganza de Ulzana. Todo sobresaliente, todo lo bueno, sin duda. Bueno, antes de finalizar, esta película tuvo un remake en modo serie. Yo no sé si el remake Efectivamente. fue fallido, no fallido. Yo me acuerdo de verlo de pequeño, trabajaba Kim Basinger, trabajaba Natalie Wood. Bueno, a ver, gente que vio la película, vio la serie y dijo, nada, quédate con la película, la serie, nada. A ver, eso es que, trayéndolo un poco a la actualidad, es como si dices, tienes la saga de Harry Potter en cine, ahora lo que puedan hacer con la serie, pues, Sí. a ver, Ya. yo no digo nada, A lo pero Zamora, a lo Zamora. claro, tienes ahí esas grandes imágenes en la mente, Sí. esas caras, y ya que te las cambien para una serie, pues a lo mejor, bueno, en fin, habrá que verlo, ¿no? Pero en este caso, en la serie de Aquí a la eternidad, de 1979, pues, a ver, te cuentan la misma historia, solo que con Natalie Wood, William Devane, Kim Basinger, de jovencita, y Steve Railsback. Una No sé quién es. serie que, bueno, No sé pasó un quién es ese poco... señor. Sí, bueno, es el que interpreta al personaje de Montgomery Clift. Nada, sigo sin saber quién es ese Pero señor. pasó así un poco De sin aquel pena modo. ni gloria. Así todo le valió un Globo de Oro a Natalie Wood como mejor actriz en serie dramática. Algo que ya ya sacaron. es algo. Ya sacaron. Y de hecho tuvo secuela esta serie en 1980. Esto era una serie, creo que eran 3 episodios, y luego tuvo una secuela de 13, Anda. ya al año siguiente, que ya te cuenta un poco pues, a partir del bombardeo, ¿no? Claro, a partir de Pearl Harbor. Bueno, pues solo nos queda que Carmen les invite al cine que van a tener en su casa el viernes y el domingo. Carmen, adelante, tuyo es. Yo, como siempre, les invito a que vean el cine clásico, el cine de esta casa, que es maravilloso, y más con películas como la que van a ver este viernes y domingo, viernes a las 3:30 y domingo a las 10 de la noche, como es De aquí a la eternidad, que es un peliculón, es una obra maestra con caras muy conocidas para aquellos a los que les guste el cine clásico, y si no, pues oye, nunca es tarde para conocer nuevos actores y ver interpretaciones maravillosas como van a ver en esta película. Así es, y cuando vayan a la playa esta primavera-verano, que será dentro de poco, pues si tienen ocasión de emular en Poniente o en la playa de Aguilar o cualquier playa de Asturias, que son todas maravillosas, bueno, pues este tema, pues ya también maravilloso. Carmen, muchísimas Oye, que gracias. la playa de Oahu se puso de moda en su momento. La playa de Oahu, claro que sí. Una playa accesible para todos los asturianos. En este caso, reivindiquemos las playas de Asturias, que son de las mejores de España y van a tener bandera azul, sin duda. Bueno, pues muchísimas de ellas. Y la mejor de todas, la playa de Aguilar, en el concejo de Muros de Nalón. Con marea baja, es una playa preciosa. Hay que Bueno, a hacer ver, campaña. San Lorenzo tampoco se queda atrás. Hasta ahora la entrevista era seria. Hasta ahora la entrevista era seria. Bueno, Cada uno nada defiende más. lo suyo. Muros forever. Aguilar forever. Venga, Carmen, muchísimas gracias. Llegamos al final. Nos despedimos de ustedes.
deseándoles que tengan una muy buena noche. Hasta entonces, nos vemos. Gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.